8. La filosofía medieval. 8.4. El problema de los universales. El problema de los universales fue una de las cuestiones filosóficas más importantes y debatidas en la Edad Media, y giraba en torno a una pregunta fundamental: ¿existen los conceptos universales, como humanidad, rojez o bondad, independientemente de los objetos individuales que vemos en el mundo? Este problema, heredado de la filosofía griega, particularmente de Platón y Aristóteles, ocupó a los pensadores medievales en su búsqueda de entender la relación entre lo general y lo particular. Los universales se refieren a las ideas o conceptos generales que parecen aplicarse a múltiples individuos o cosas. Por ejemplo, la idea de caballo no es un solo caballo específico, sino una idea que incluye a todos los caballos particulares. El problema radica en si estos universales existen de manera independiente y real, o si son simplemente nombres o categorías que los seres humanos emplean para organizar su experiencia del mundo. Contexto filosófico: Platón y Aristóteles. La raíz del problema de los universales en la Edad Media se encuentra en las diferencias entre las teorías de Platón y Aristóteles. Platón defendía una concepción realista de los universales. Para él, los universales, o formas, existían de manera independiente de los objetos particulares. Estas formas o ideas eran eternas y perfectas, y los objetos materiales eran solo una copia imperfecta de ellas. Por ejemplo, la humanidad o la justicia existían como entidades reales en un mundo trascendental, y los humanos o actos justos participaban en esas formas. Aristóteles, aunque también aceptaba la existencia de los universales, su enfoque era más moderado. Para Aristóteles, los universales no existían en un mundo separado, sino que estaban intrínsecamente relacionados con las cosas particulares. El universal de humanidad solo existía en los seres humanos concretos, no de manera separada o independiente. Estos enfoques formaron la base para las discusiones medievales, ya que los pensadores escolásticos trataban de integrar estas ideas con la visión cristiana del mundo. Posiciones principales en la Edad Media. Durante la Edad Media, el problema de los universales generó varias corrientes filosóficas. Las dos principales escuelas de pensamiento fueron el realismo y el nominalismo, aunque también existió una tercera vía intermedia conocida como conceptualismo. Primero, realismo. El realismo medieval, influido principalmente por Platón, sostenía que los universales existían independientemente de las cosas particulares y que eran entidades reales. Los realistas defendían que los universales no solo existían en nuestras mentes, sino que tenían una existencia independiente. Realismo extremo. Guillermo de Champeux. Uno de los principales defensores del realismo extremo en la Edad Media fue Guillermo de Champeux, 1070 a 1121. Sostenía que los universales existían de manera sustancial y que las cosas particulares no eran más que manifestaciones de estos universales. En su visión, todos los individuos que compartían una misma propiedad, por ejemplo, todos los humanos, participaban en la misma esencia universal de humanidad. Realismo moderado. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, defendió una versión moderada del realismo, influida por Aristóteles. Para él, los universales existían, pero no como entidades independientes de los individuos concretos. En cambio, los universales existían en las cosas particulares, como la humanidad que existe en cada ser humano, y en la mente humana, que abstraía las características comunes de los individuos para formar conceptos universales. En este sentido, Aquino concilió la postura realista con la noción aristotélica de que los universales solo pueden existir en las cosas particulares y en el intelecto humano, que es capaz de reconocer patrones y formas comunes entre las diferentes entidades del mundo. Segundo, nominalismo. El nominalismo representaba una postura opuesta al realismo. Defensores como Roscelino de Compiègne, 1050 a 1120, y Guillermo de Ockham, 1287 a 1347, argumentaron que los universales no existían en absoluto fuera de la mente humana. Para los nominalistas, los universales eran solo nombres, nomina, o etiquetas que los seres humanos utilizaban para referirse a grupos de objetos similares. Según esta visión, solo los individuos concretos tenían existencia real, mientras que los universales eran simplemente una manera de clasificar y organizar la experiencia sensorial. Guillermo de Ockham, nominalismo radical. El nominalismo radical de Guillermo de Ockham fue uno de los más influyentes en la Baja Edad Media.
Occam sostuvo que los universales eran simplemente construcciones lingüísticas o convenciones, y que solo los objetos particulares existían en la realidad. Según Occam, los conceptos generales que utilizamos, como árbol o caballo, no tenían existencia fuera del lenguaje y la mente humana. Este enfoque fue revolucionario porque reducía la importancia de los universales y priorizaba la realidad concreta e individual. Para Occam, cada individuo es único y las categorías universales son meramente útiles para la comunicación, pero no tienen una existencia ontológica. Tercero. Conceptualismo. El conceptualismo fue una postura intermedia que intentaba conciliar el realismo y el nominalismo. Según los conceptualistas, los universales no existían de manera independiente en el mundo externo, como sostenían los realistas, pero tampoco eran simples nombres sin fundamento real, como afirmaban los nominalistas. El conceptualismo sostenía que los universales existían en la mente humana como conceptos, pero que estos conceptos no eran simplemente arbitrarios, sino que estaban basados en la realidad. Los conceptualistas, por tanto, afirmaban que cuando formamos un concepto universal, lo hacemos sobre la base de las similitudes reales que percibimos entre las cosas particulares. El impacto en la teología y la ciencia. El problema de los universales tuvo profundas implicaciones no solo en la filosofía, sino también en la teología y la ciencia medieval. La cuestión de si los universales existían de manera independiente estaba relacionada con la forma en que los filósofos entendían a Dios, la creación y el alma humana. Teología. En la teología cristiana, el debate sobre los universales también se aplicaba a la naturaleza de Dios. Para los realistas, las cualidades divinas como la bondad y la sabiduría eran universales que existían de manera independiente, mientras que los nominalistas podrían argumentar que solo existen en tanto que Dios las encarna. Ciencia. En cuanto a la ciencia medieval, el problema de los universales influía en cómo se entendía el conocimiento. Para los realistas, la ciencia podía descubrir verdades universales sobre la naturaleza, mientras que, para los nominalistas, la ciencia era más bien una forma de organizar y describir el mundo a partir de experiencias particulares.